Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y como siempre que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu persona, en tu corazón, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en tu trabajo, en tu hogar, que se derramen los frutos del Espíritu Santo: amor, benignidad, paz, templanza, que sea derramado el Espíritu de Dios en tu vida, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Estamos muy agradecidos como siempre, una vez más, para estudiar, ¿verdad? Escudriñar su palabra. Como dice, ¿verdad? Su palabra, escudriñar la palabra de Dios, que es lo que tenemos que estar haciendo. Hoy más que nada tenemos que escudriñar su palabra. Su palabra es verdad y tenemos que acercarnos a Dios. No hay otra forma de conocer a nuestro Dios sino escudriñando su palabra. La palabra del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo. Amén. Y así, hermanos, les pido que abran su escritura, ¿verdad? Como siempre les digo, que tengan su Biblia a la mano, pueden descargarla, que tengan su Biblia, ¿verdad? Y tengan un libro de apuntes, que apunten los versículos, que los estudien, ¿verdad? Que estudien los versículos, que no dejen que nadie les engañe. Aquí estamos dando palabra de Dios, no estamos enseñando nada de doctrina de hombre, no estamos defendiendo ninguna doctrina, estamos defendiendo lo que Jesús vino a hacer, que es obedecer al Padre. Murió santo, justo y resucitó al tercer día. Está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos siguiendo a Jesús, al que es justo, al que es santo, al que no pecó, al que nos enseñó la forma de vivir, la forma de hacer las cosas. Es Jesús. Que sea Jesús en tu vida, que sea Jesús en tu vida, que sea Jesús en tu vida. Amén. Así les pido que abran la escritura en Segunda de Pedro, y vamos a estar leyendo del 16, del 15, Segunda de Pedro 15 al 18. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. La letra dice: También yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por todo lo bueno que has sido en mi vida, Señor. Señor, le pido, Señor, que en esta hora sea su Espíritu, Señor, guiando, Señor, ministrando, quitando toda palabra mala, ociosa, Señor, toda palabra de hombre. Señor, que sea su Espíritu, Señor, y su palabra, Señor, dada en este momento. Que sea su Espíritu tocando, Señor, el corazón de todo aquel que oiga este mensaje, Señor. Que sea instruyendo, levantando, redarguyendo, Señor. Que sea su palabra, Señor, tocando, Señor. Le damos gracias por todo lo que hasta hoy nos ha dado, Señor. Que tenemos alimento, tenemos un lugar donde dormir, Señor, y tenemos vida y salud, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Gracias por todo que ha sido bueno hasta hoy, Señor. Muchas gracias. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura, ¿verdad? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Ves? La misma Escritura nos dice que no estamos siguiendo fábulas artificiosas, y es lo que hoy se enseña con un rapto, que ni siquiera la palabra rapto está en la Biblia.
escudriñalo, vea la Biblia, la palabra rapto no aparece en ningún lado. No es fábulas, no es artificiosas, no es ningún cuento de hadas. La palabra de Dios es verdad y no hay rapto. Hay un arrebatamiento, el cual lo vimos la semana pasada en Mateo 24, y hoy quiero hablar de algo bien importante y bien poderoso. Jesús viene pronto. Y dice el 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Aquí Pedro se está refiriendo a Marcos, ¿verdad? Marcos 9, del 1 al 10, Marcos 9 del 1 al 10, y ahorita vamos a leer nada más el 1 y el 2, Marcos 9 del 1 al 2, vamos a leer, es cuando Jesús, ¿verdad?, se transfigura delante de Pedro, de lo que está hablando precisamente Pedro en la segunda epístola, amén. De ahí está refiriéndose Pedro, de que ellos vieron la gloria y que oyeron la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en el monte santo. Marcos 9, 1 y 2, vamos a leer, dice la escritura, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Este versículo me hacía conflicto porque cuando yo lo leía, vuelvo a repetir, muchas veces leemos la escritura con nuestros pensamientos y con nuestra carne y con nuestra forma pensamos. Por eso la palabra de Dios ha sido torcida y chueca a través del tiempo. En este versículo yo personalmente batallaba porque dice, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y yo decía, esto está mal, esto es un error garrafal. ¿Por qué? Porque Pedro murió, ¿verdad? El que está citando, y no vino Jesús. Y aquí está diciendo, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hasta hoy han pasado 2000 años y no ha venido el Jesús con poder. Pero vamos a seguir leyendo, y es aquí donde, si tú le pides guianza a Dios y le dices al Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios no se puede leer nada más en la carne, por eso muchos científicos y mucha gente dice que la palabra es mentira, por ciertos versículos como este, que yo tenía conflicto en lo personal. Yo tenía conflicto, pero cuando tú le pides guianza al Espíritu de Dios y le pides guianza a Dios, ¿verdad?, que te acercas y empiezas a leer, puedes ver versículos y entonces podemos ver que Dios, y que esto no es ninguna mentira, que Dios es fiel y verdadero. Y vamos a ver de qué se está refiriendo Pedro en segunda de Pedro y por qué está refiriéndose aquí, y está tremendo, hermano. Visto el reino de Dios con poder. Y el 2 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. 6 días después, ojo, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. 6 días después de 6 días que viene, después de 6 días que viene, el séptimo día. Jesús se transfigura en el séptimo día. Ojo, esto está bien tremendo porque hay muchos, la mayoría, que dicen que el séptimo día es para los judíos y que fue para los judíos y que ya no existe hoy. La palabra de Dios no puede ser invalidada porque Jesús mismo en Mateo 5:17 dice, no pienses que vine a abolir la ley. De hecho, pasan los cielos primero que la ley perfecta de Dios, no la de Moisés, la ley perfecta de Dios, en los cuales hay un mandamiento que es el cuarto: acuérdate del sábado para santificarlo.
lo dice la Escritura. Y en Mateo 24, el mensaje pasado leímos que Jesús cita, en Mateo 24 dice la palabra, dice él, que orad pues, que en su ida no sea en invierno. ¿Por qué en invierno? Porque no hay mucho alimento en invierno. Y en día de reposo. Jesús corrobora el día de reposo en Mateo 24. Lo puedes leer para que no sigas mensajes de hombre. Estamos para dar la palabra de Dios. Te guste o no, es la palabra de Dios. A la carne no le gusta seguir la palabra de Dios. A mí en lo personal estaba igual, porque a mí me enseñaron mucho de que supuestamente ya el día de reposo ya no, que es para los judíos nada más solamente. ¿Sabes qué? La palabra de Dios no cambia. Dios no cambia y Dios es verdadero. Jesús hace todo conforme a su palabra, y aquí en el 2 dice 6 días después, pasaron 6 días, en el séptimo día Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, lo que está diciendo Pedro en la segunda carta, la que acabamos de leer, y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos. Ojo, por eso la Escritura, les digo que está tremenda la Escritura, porque mira, toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Jesús se transfigura en un monte alto. En el versículo donde tenía conflicto, dice la Escritura, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Les está diciendo Jesús, 6 días antes, les está diciendo, porque 6 días después está en el séptimo día, y les está diciendo que algunos, que estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, fueron llevados al monte para ver la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús, que en el monte la transfiguración de Jesús es en pequeño lo grande que viene Jesús, el regreso de Jesús. Ahí te va, 6 días después, en Génesis, para que veas cómo todo está tremendo. En Génesis 7, del 1 al 12, dice la Escritura, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué nos vino a enseñar Jesús? Justicia. ¿Qué es lo que debemos de estar predicando hoy? Y tenemos que estar predicando y tenemos que estar enseñando que nosotros tenemos que vivir justo. Tenemos hoy una responsabilidad muy grande, porque la justicia de Jesús es que guardó los mandamientos de Dios, murió y resucitó, exaltó la ley de Dios. No dejes que nadie te engañe. Lo que dice Isaías. Jesús vino a exaltar, Jesús no vino a abolir. No dejes que nadie te engañe, porque es palabra de Dios. Y aquí en Noé, justo en esta generación, Dios miró justo a Noé. Para todos aquellos que dicen que no hay justo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo dice, sí, pero en toda la palabra podemos ver que Enoc fue justo, que Elías es justo, que Abraham fue justo. Aquí está hablando y declarando Jehová que a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ojo, vino un diluvio y ahora viene Jesús. Y muchos son los llamados, pocos los escogidos, hermano. No dejes que nadie te engañe. Este mensaje es para que busques a Dios, que llenes tu vida de paz, de amor, que llenes del Espíritu de Dios, que trae los frutos del Espíritu: amor, paz, benignidad, templanza. Que sea la palabra de Dios llenándote de una forma que empiece a cambiar tu vida. No podemos nosotros cambiar por sí mismos. En nosotros no está. Una gente que quiera cambiar su vida por su propia fuerza no va a poder. ¿Por qué? Porque hemos nacido con esta naturaleza pecadora. Tenemos que negarnos, así como dice Jesús, nuestra carne con la que nacimos.
de todos estos frutos de pecado que hay en esta carne. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que sea cambiando nuestras vidas y que en esta generación de hoy nosotros estemos justos delante de Él por medio del Espíritu de Dios, por medio de la sangre de nuestro Jesús que ya murió, padeció y resucitó al tercer día. Y por eso es que tenemos hoy acceso al Espíritu de Dios, tú y yo en todo el mundo. Tú y yo en todo el mundo. Ojo. Visto justo delante de mí en esta generación, el 2, de todo animal limpio tomará 7 parejas de los animales limpios. Ojo, 7 parejas de los animales limpios. Toda la escritura me habla a mí de 7, 7, 7, 7. Y hoy, afuera, la mayoría dicen que el séptimo día ya no. Ojo, dicen que ya no. Ve la palabra de Dios. 7 animales que son limpios, una pareja del macho y su hembra. De las 7 animales limpios, eso no lo dice nadie, pero son 7 parejas de animales limpios. Y también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. El 4, porque pasados aún 7 días, hermano, escucha, lee la palabra de Dios, porque pasados aún 7 días, Jesús da una declaración de que no gustarán algunos de los que están allí, algunos de los discípulos, que son 3, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo. 6 días después los lleva al monte alto. 6 días después están en el séptimo día, cuando Jesús se transfigura. No dejes que nadie te engañe. Con Génesis ve lo que pasa. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Moisés, que es justo, tiene 600 años. 600 años. Todo tiene sentido en la palabra de Dios. Todo. Pero Él es justo de toda la generación perversa que padeció el diluvio en aquellos tiempos. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con él en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Mandó Dios a Noé que hiciera todo lo que hizo, y Noé obedeció por fe. Hoy predican una fe sin obediencia. Oh, hermano, es por fe. La fe viene por la obediencia. La fe es obedecer a lo que Dios ha establecido. ¿Y qué estableció Dios? Su pacto. ¿Quién lo vivió? Jesús. En su persona vivió los mandamientos de Dios en todos los aspectos. Jesús es santo. Y Jesús es el Hijo de Dios que murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y todo aquel que acepta a Jesús, estamos aceptando a Jesús. Cuando aceptas a Jesús, ¿qué es? Entra en un pacto, un matrimonio. Tú vives para Jesús. Cuando aceptas a Jesús, niegas tu vida, niegas lo que ya hiciste. Por eso hoy te digo, arrepiéntete. Acepta a Jesús como Salvador, y el aceptar a Jesús como Salvador es seguir su caminar, seguirle a Él, no seguir a ningún hombre, ninguna doctrina, ninguna religión. Sigue a Jesús, y lo que vino a hacer Jesús es amar al prójimo como a sí mismo, que tanto que se dio en una cruz por ti y por mí, derramó su sangre preciosa, la cual es santa, justa, limpia, y hoy tenemos acceso al Espíritu de Dios gracias a su sacrificio, gracias a lo que Él vino a hacer. Tenemos el Espíritu de Dios que está, y tú lo puedes tener, puedes llenarte, y el Espíritu de Dios no te va a guiar a desobedecer a Dios. Eso no va a pasar, eso no hay tal cosa. El Espíritu de Dios te hace obedecer. Entra a tu vida y empieza a cambiar tu vida. El 10 en Génesis, y sucedió que al séptimo día, ojo, en el séptimo día vino el diluvio, hermano mío.
Jesús después de 6 días va al monte y se transfigura a los ojos de Pedro, de Jacobo y de Juan. Ojo, todo tiene sentido. La palabra de Dios es tremenda y hasta la palabra de Dios es tremenda, hermano mío. Cuando muchos dicen que no, la palabra de Dios es verdad. Ojo. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, vino una destrucción. El año 600 de la vida de Noé. Dios te da información desde Génesis. En el 7º día vino el diluvio. El año 600 pasaron 6 días y los llevó a un monte. Pasaron 6 días, los llevó a un monte. El año 600 de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ojo, 40 días y 40 noches. Esto muchos lo saben, pero ve cómo la palabra de Dios se cumple. Ve cómo toda la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué estoy mencionando los 6 días? ¿Por qué estoy mencionando los 6 días? Porque de Adán a Abraham son 2000 años. De Abraham a Jesús son otros 2000 años. De Jesús para acá estamos viviendo el 2023, después de Jesús, con un calendario alterado, un calendario que no es el calendario hebreo, es el calendario romano, el que hoy universalmente tenemos, y cumplió la profecía de Daniel en Daniel 7, donde dice que cambiará los tiempos y la ley. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Ves? La ley de Dios, no la ley de Moisés, hermanos. La ley que castiga, que crucifica, que es matar corderos, la ley que apedrea. Esa ley no. La ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Escucha. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. En Daniel 7 lo puedes corroborar. Esta bestia hablará palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel te está diciendo que en estos tiempos la ley, la gente la va a rechazar. Cuando Jesús murió santo, guardando los mandamientos de Dios y resucitó al 3er día. ¿A quién seguimos? A Jesús. No dejes que nadie te engañe. En estos tiempos tenemos que estar hablando la verdad, no mentiras. Y basándonos en la palabra de Dios, no basando en fábulas, como dijo Pedro, no basando en fábulas, que hoy la mayoría de las iglesias están predicando puras fábulas. Ya no se predican los mandamientos de Dios, ya no se predica que Jesús murió santo y que resucitó al 3er día y que nos llama a santidad. Ya nadie quiere santidad, oír de santidad en estos tiempos. Aborrecen la santidad, y la santidad, que es obediencia al Altísimo, al Dios Todopoderoso. En el 7º día vino el diluvio. 7º día. Después de 6 días, en el 7º día, Jesús se transfigura delante de ellos. De Adán a Abraham son 2000 años. De Abraham a Jesús son 2000 años. De Jesús para acá son 6000 años. Y la escritura en segunda de Pedro 3, del 8 al 14, dice: mas, oh amados, no ignores esto, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Subráyalo. 1000 años es que un día es como 1000 años, y 1000 años como un día para con el Señor. De Adán a Abraham son 2000 años. De Abraham
a Jesús son 4,000 años. De Jesús para acá son 6,000 años. 1000 años es como un día. Han pasado 6 días, más o menos, desde que desobedecimos, o desde que Adán desobedeció. Y hay una pelea entre la obediencia y la desobediencia. Todo el mundo está siguiendo la desobediencia. No dejes que nadie te engañe. ¿A quién? A Dios. Cuando Jesús vino a vivir santo, justo, obediente, y Él vive porque resucitó. Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Él vino a enseñarnos la forma correcta de vivir, no de profesar religiones. Nos vino a enseñar la verdadera forma en amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no haciéndole daño. Se cumplen los mandamientos de Dios, porque no matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás, no le harás daño a tu prójimo. Santo eres. No ignores esto, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El 9, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ves? En el corazón del Creador jamás ha querido que nadie de su creación, porque todos somos creación de Dios, siempre ha querido que nadie perezca, mas que todos procedan al arrepentimiento. Con Jesús ahora es escudriñar la palabra, arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirte? Negarte a ti mismo, ya no vivir como tú vivías antes, como ya lo hacías antes. Ahora estás con Jesús y le sigues, ahora sigues su verdadera doctrina, que es amar al prójimo como a ti mismo. Que el Espíritu de Dios sea poniendo los frutos del Espíritu en tu persona. Amor, que es el primero, que el amor de Dios no cambia, y los 10 mandamientos es el amor puro de Dios. Amor, porque Dios es amor. Amor es Dios, y el amor de Dios no cambia. Porque Él es, no matamos. Porque Él es, no idolatramos. Porque Él es, no robamos. Porque Él es. Él es. Él es justo, Él es justicia. ¿Qué quiere de nosotros vivir hoy? Justicia. Por eso arrepiéntete y empieza. Sí, el guardar los mandamientos no es alcanzar la vida eterna. Jesús es la justicia que guardó los mandamientos de Dios. No quieras en tu carne guardar los mandamientos, porque dice la Escritura que Jesús, su sangre es la que nos salva del pecado y de la muerte. ¿De qué nos salva? Del pecado y la muerte. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley, ¿sí ves? Nosotros, porque le amamos, guardamos sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. El 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo como ladrón en la noche que no te va a avisar? Aquí es donde se confunde la gente, porque dicen que va a venir un rapto secreto, porque están usando este versículo, que también lo dice Pablo, y también Jesús lo dice, pero ya vimos lo que Jesús dice, que inmediatamente después de la tribulación, después, muchos están predicando que no antes. ¿Cuál? No es bíblico. No dejes que nadie te engañe. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo como ladrón en la noche? Un ladrón no viene a avisarte cuándo te va a venir a robar. O sea, Jesús no viene a avisarte cuándo ya viene. Solamente mi Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Nadie sabemos el día y la hora. Lo que sí sabemos que en el año 6000 que pasamos y que estamos corroborando, y que en el 7º día cayó el diluvio, Jesús se lleva a los 3 discípulos al monte y se transfigura en el 7º día, que es la venida de Jesús. Les está mostrándole la venida de Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo. Escucha.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Ves? No hay ningún secreto. Y los elementos ardiendo serán deshechos, lo mismo que leímos en Mateo 24. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se acuerdan que todo lo que decimos tenemos que sustentarlo con la palabra? No quedará piedra sobre piedra en todo el mundo. Será destruido todo este planeta con la pureza de Dios, que es fuego. Es fuego. La pureza de Dios es fuego, hermano mío. Por eso tenemos que andar en fuego, en santidad, en pureza, para que no te llegue a ti. 1000 caerán a tu diestra y 10,000 a siniestra, pero a ti no te llegará. Se cumple la escritura, hermano mío, y todo el mundo está predicando un rapto que no existe. La palabra rapto en la iglesia, hermano mío, en la Biblia, perdón. Hay un arrebatamiento en los cuales va a ser poderosa la venida de Jesús, pero viene como ladrón, no nos va a avisar cuándo. Nadie sabe el día y la hora de hoy, de nuestros tiempos, en los días de 24 horas, no de los 1000 años. Está a punto de venir Jesús, se están cumpliendo, ya se cumplieron los 6000 años. En el calendario hebreo ya se van a hacer los 6000 años. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Subraya ese versículo. Puesto que todas estas cosas han de estar deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nunca ha sido religión, hermano mío. Esto es de vivir en santidad, y la santidad no es como le enseñan allá afuera. La santidad es obedecer a Dios. Esa es la santidad. El 2, esperando y apresurándonos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, sin mancha e irreprensibles en paz. Tenemos que estar irreprensibles, sin mancha, vestiduras limpias. Cuando se transfiguró Jesús, ¿de qué se transfiguró? Sus ropas brillaron más blancas que la nieve. Marcos 9, bueno, vamos a Marcos 9, el 3, para que veas cómo todo tiene sentido. Todo tiene sentido, todo tiene sentido. No dejes que nadie te engañe. ¿Ves? 6 días después, o sea, en el 7º día, Juan, Jacobo y Pedro están con Jesús, los llevó a un monte. Y el 3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos. Que acabamos de leer en 2 de Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Cuando hoy se está predicando que nadie puede ser perfecto, hermano mío, si tú estás predicando eso, arrepiéntete y ¿sabes qué? Acércate a Dios. Porque a mí toda la escritura me dice que ahora estamos siguiendo a Jesús. No es por nuestras fuerzas, es buscar a Dios de tal manera que el Espíritu de Dios sea poniendo el carácter de Jesús en nuestras vidas, siendo limpios en nuestras vestiduras, sin mancha e irreprensibles en paz. Estamos siguiendo a Jesús. El 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Esto está tremendo. ¿Por qué? Porque les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Primeramente, ¿cómo supieron que era Elías y Jesús? Nadie tiene retratos de Elías y de Moisés como eran. Pero dice la escritura, y les apareció Elías con Moisés,
que hablaban con Jesús. Podemos saber que hablaban con Jesús y Jesús entonces los nombró. Y también sabemos que el Espíritu Santo te revela quiénes eran esas personas. Ahora, esto está bien impresionante, hermano. Esto está de verdad. Elías, ¿qué tienen en común? Elías ayunó 40 días. ¿Cuánto estuvo el diluvio? 40 días. ¿Qué murió? Todo el pecador, todo desobediente. 40 días. 40 días. ¿Qué murió? Todo desobediente. En 40 días lloviendo, murió todo desobediente en la tierra. Nada más Noé y su familia fueron salvos, entrando en el arca. ¿Quién es el arca? Jesús. Es el arca, hermano mío. Jesús. Entra al arca. Tienes que estar en el arca, tienes que estar en Jesús. Y si estás en Jesús, estás obedeciendo, porque nosotros, el que está, oyes la palabra de Dios. Si estás en Jesús, estás en obediencia. No dejes que nadie te engañe. Y la obediencia no es ninguna obra. La obediencia es la muestra del amor que le tienes a Dios. Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Por eso en San Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Santo eres. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías ayunó 40 días. Moisés ayunó 40 días. Jesús ayunó 40 días. Todo tiene sentido y en la palabra de Dios es impresionante. En el ayuno que hoy no se predica, muere la carne, la desobediencia. En el diluvio, 7º día, llovió por 40 días. Murió la desobediencia. ¿Ves? Cuando venga Jesús con fuego, ¿qué va a morir? La desobediencia. ¿Porque Dios quiere? No, Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente hoy hay gracia, y la gracia es que Dios te permite vivir, y si estás vivo, dale gracias a Dios, acércate a Él y empieza a caminar conforme a lo que Dios dice. Muchos ya no predican del ayuno. ¿Sabes qué? El ayuno es precisamente para ti, y con el ayuno no le pides nada a Dios, con el ayuno no. El ayuno es para que tú pongas la carne, que la destruyas, porque nada más empieza a ayunar 1 día, 2 días, 3 días y vas a ver cómo se te echa encima la carne. Vas a ver cómo luego la carne. Por eso hoy nadie habla de santidad, hoy nadie habla de ayuno. Y estos 3, Elías, Jesús y Moisés, ayunaron 40 días. Éxodo, vamos a ver a Moisés, Éxodo 24, 15 y 16. Perdón, 15 al 18. Éxodo 24, 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. ¿Te fijas que subió al monte? Jesús se los llevó al monte. Todo pasa al monte. Y cuando Jesús da la orden de que todos los que huyan a los montes. ¿Qué representa el monte? ¿El monte qué representa? Abraham subió a un monte a sacrificar a Isaac. Abraham. Moisés subió al monte y le dio la justicia. El 40 días de ayuno es la justicia, porque le da la justicia. ¿Qué es la justicia? Los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Todo tiene sentido en la escritura, hermano mío. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días.
Y al séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube. ¿Ves cómo todo tiene sentido y la gente está predicando cosas que ni siquiera van en la palabra de Dios? Cubrió por 6 días otra vez. Después de 6 días Jesús los lleva y se transfigura a Pedro, a Juan y a Jacobo. Moisés sube 6 días y en el séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego. Todo lo que decimos tiene que estar sustentado. ¿Cómo viene Jesús? Con poder en gran gloria, con su majestad, con su justicia, sin pecado, en fuego, hermano mío. ¿Cómo va a destruir toda la tierra? En fuego, hermano mío. Hermano, te invito a que estés en fuego del Espíritu de Dios, porque Juan el Bautista le dijo: el que viene tras mí viene bautizando en Espíritu Santo y fuego. Fuego, hermano mío, tenemos que estar en fuego. ¿Para qué? Para que no nos cause daño el fuego, que va a venir la destrucción. Por eso inmediatamente después de la tribulación viene Jesús, el Hijo del Hombre, a levantar con sus ángeles a los escogidos, hermano mío. Lo dice la Escritura en Mateo 24. Viene fuego, y así como los 3 jóvenes que no murieron en el fuego, y que estaba un cuarto, y que dijo que el cuarto era como el hijo de los dioses. ¿Quién puede saber si era hijo de los dioses o no? En la historia de los 3 jóvenes no se quemaron ni su ropa, porque Dios es fuego. La gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué le dieron a Moisés? Los 10 mandamientos, las tablas de la ley de Dios, el amor verdadero de Dios. Escúchalo, hermano mío. Jesús está, Moisés y Elías. Moisés, al que se le dio la justicia. ¿Qué es la justicia? Los 10 mandamientos. El que ayunó 40 días. Elías ayunó 40 días. Primera de Reyes 19, del 8 al 10 dice la Escritura: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermano mío, estamos hoy para ir al monte de Dios. El monte de Dios es siempre representación de la presencia de Dios. Elías, 40 días en ayuno, no comió, no bebió, se va a Horeb, al monte de Dios. Cuando Jesús dice: huyan al monte, ¿qué está diciendo? Huyan a la presencia de Dios. Hermano mío, tenemos que estar viviendo a la presencia de Dios, en obediencia. Hoy no se predica del ayuno. No, el ayuno ya no, ya Jesús pagó todo, ya pagó todo, sí. ¿Y cómo tú vas a vencer tu carne? Hermano mío, ¿cómo vas a vencer tu carne si le das puro alimento carnal todos los días? Televisión, revistas, teléfono, televisión, revistas, teléfono, toda la vida cotidiana. No nos acercamos a Dios, a la presencia. Hoy más que nada y hoy más que nunca tenemos que acercarnos a la presencia de Dios, al monte de Dios, escudriñando su palabra y dejando que el Espíritu de Dios sea tocando nuestras vidas, ministrando nuestras vidas, hermano mío. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Ves? Han dejado tu pacto. Él sintió celo y por eso está escondido.
Él está escapando porque los profetas habían sido muertos a espada, hermano mío. Lee todo Primera de Reyes para que veas. Yo te estoy dando nada más el ayuno que pasó Elías, y dice: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Cuál pacto, hermano míos? Los 10 mandamientos. ¿Qué es el nuevo pacto? Que el Espíritu de Dios en Jeremías ahora escribe su ley, los 10 mandamientos, en tu corazón, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Moisés, 40 días, 40 noches, la justificación, los 10 mandamientos. Elías, 40 días, 40 noches al monte, la presencia de Dios, santidad, santificación, porque han dejado tu pacto, el pueblo de Israel. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y si te vas ahí mismo en el 18, dice la escritura: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y yo haré que queden en Israel 7,000. La escritura, hermano mío, es 7, 7, 7, 7, 7, y la gente hoy predica que ya no. El séptimo día de Dios, no de los judíos, hermano mío, no de los fariseos ni de los escribas, no de los adventistas, no de los del séptimo día, no, hermano mío, el séptimo día de Dios, que instituyó en Génesis antes del pecado, hermano mío. Antes de desobedecer, Dios instituyó el séptimo día en Génesis. No dejes que nadie te engañe. Y en Génesis dice que Él lo santificó y lo bendijo. Por eso damos palabra el sábado. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermano mío. Él es el que nos santifica. Él es el que nos santifica en el séptimo día, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. El diluvio cayó en el séptimo día, que destruyó a todo pecador, hermano mío. Jesús sube después de 6 días al monte. En el séptimo día se transfigura delante de los 3 apóstoles, y está Moisés y Elías alrededor. Hermano mío, esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo. ¿Ves cómo la palabra tiene sentido? Cuando le pides guía a Dios, cómo Dios te revela y cómo Dios es tremendo y su palabra es verdad y no hay mentira. Todo tiene una secuencia y todo tiene un orden. Con Dios hay orden, hermano mío. Con Dios hay orden, no hay desorden. Con Dios hay orden, no hay desorden. Jesús, 40 días, que es la santidad, la santificación, la gloria de Dios en la persona de Jesús. ¿Derrotando a quién? Redimiéndonos, hermano mío. ¿Por qué? Porque en Génesis la serpiente engaña a la mujer y la mujer le da de comer a Adán, cuando Adán debió de haber dicho: Dios dijo que si como, moriré. Así que porque Dios dijo, no voy a comer, come tú. Pero porque amó a la mujer, tomó del fruto y murió. Y de allí venimos todos estamos muriendo. ¿Ves? Jesús vino en el desierto lleno del Espíritu de Dios después de las aguas del bautismo. ¿Ves, hermano mío? Hay una forma correcta, no como lo enseñan muchas gentes que he oído. Te bautizas y después del bautismo, hermano mío, porque esa es la unión tú con Dios, y cuando tú te estás negando a ti mismo, estás negando ya no vivir para ti, sino vivir para Jesús. Eso es, hermano mío. Y entonces viene el Espíritu de Dios y se posa en tu vida y empiezas tú a guiarte por medio del Espíritu, el cual te hace obedecer, hermano mío. No te hace desobedecer, hermano. No dejes que nadie te engañe. Estamos en tiempos que Jesús ya viene pronto, y es para que busques a Dios, para que te acerques a Dios.
Acabamos de leer que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la gente no quiere escuchar de Dios, no quiere de Dios. Hoy la gente no quiere de Dios. Y se está multiplicando la maldad de muy fea manera, y lo estamos viendo todos, hermano mío. Y tenemos que buscar a Dios. Yo te invito, te insto a que busques de Dios. El motivo del propósito de este canal es para darle la gloria al Rey y para que tú y yo nos acerquemos a Dios y empecemos a vivir, hermano. Esto no se trata de andar cambiándole la vida a nadie, no. Se trata de cambiar mi vida. Y estoy compartiendo para que tú también busques a Dios y que el Espíritu de Dios sea cambiando tu vida, sea restaurando tu vida. Jesús, sabemos lo que pasó en el desierto. En Mateo 4, del 1 al 11, dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿ves? Se bautizó, descendió el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, hermano mío. ¿A qué? A vencer la carne. Jesús vino a vivir en carne, hermano mío. ¿Y qué fue a hacer en el desierto? La santidad, la justificación de Elías y de Moisés. ¿Y qué pasó? Derrotó al enemigo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con escrito está, Satanás. Santo eres. Santo eres. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, hermano mío. Como te dije, si tú ayunas un día, 2 días, 3, vas a ver cómo tu carne se te echa encima y cómo pide alimento. Jesús tiene 40 días y obvio que tiene hambre, su carne. Porque el ayuno, hermano mío, déjame decirte, ¿es para qué? Para sujetar la carne, tu carne, que es la que te lleva a desobedecer, tu carne, tu misma propia carne. Muchas veces te lo puedo decir porque me pasó a mí. ¿Cuántas veces has hecho cosas que te arrepientes de haberlas hecho, pero a quién obedeciste? ¿Quién te llevó? Tu carne. La que te lleva a tomar, la que te lleva a mentir, la que te lleva a adulterar, la que te lleva a tantas cosas. La carne. Pero siempre estamos sentados en el yo y ya sacamos excusas para protegernos. ¿Ves? Como Adán y Eva agarraron hojas de la higuera y se taparon su desnudez. Así hacemos. Siempre no nos arrepentimos, siempre decimos, no, pues es que también ella hizo, y también aquel hizo, y también él hizo, y también... A todo el mundo le echamos la culpa, menos al responsable de todo lo que haces. Tu misma carne, tu mismo cuerpo que te hace. Y hoy te pregunto, ¿ves todo lo que siembras cosechas? Por eso la palabra de Dios es tremenda. Todo lo que has sembrado lo estás cosechando, sea para bien o sea para mal. Y si estás haciendo mal, arrepiéntete, busca a Dios, porque tarde que temprano, la justicia llega. La justicia llega. Santo eres. Tuvo hambre, el 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, sabe que es hijo de Dios, pero le pregunta, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue el ataque primero? A su carne, porque la carne tiene hambre. Sabe que tenía hambre, está 40 días, hermanos, sabe que tiene hambre, y di que las piedras se conviertan en pan. Jesús le responde, él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano mío, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio, hermano mío, para todos aquellos que le llaman Viejo Testamento. Te incito y te insto a que ya no le digas Viejo Testamento, es la palabra de Dios que no cambia. Deuteronomio, hermano mío, está en el 8.3, Deuteronomio 8.3 le está diciendo la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca
boca de Dios. La palabra de Dios es la verdadera semilla espiritual, la semilla de Dios que entra en tu vida y empieza a hacer el cambio en tu vida. No dejes que nadie te engañe. Mientras más palabra empieza a entrar en tu vida, más Dios te empieza a cambiar. No es por nuestras fuerzas, es su palabra perfecta. Escrito está. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Ves? Él también sabe la escritura, y esto ya lo había dado antes. Él sabe, cuidado, porque hay muchos afuera que saben la escritura, pero no la obedecen. ¿Ves? Está dando la escritura cuando no la obedece. Ten mucho cuidado, porque hay muchos allá afuera que están dando palabra de Dios y no la obedecen. Jesús, más sin embargo, es el Hijo de Dios y sí la obedece. Jesús murió santo, recto y resucitó al tercer día, y Él vive. ¿A quién seguimos? A Jesús. Si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandará acerca de ti. Y ya lo he dicho antes, es Salmo 91. Hermano, ¿cómo inicia Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú te vas y encuentras en Salmo 91, 11, dice la escritura: le está tirando, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie. Le está diciendo la misma palabra para hacerlo, obedecerle. El enemigo lo que quiere es la obediencia, hermano mío, a él. Si tú le desobedeces a Dios, Él gana. Si tú le obedeces si tú desobedeces a Dios, Él gana, le estás obedeciendo a Él. ¿Qué quiso hacer? Que Jesús le obedeciera a Él, aún con la palabra torcida y chueca, para hacerlo obedecerle sus palabras. Jesús le dice: escrito está. También no tentarás al Señor tu Dios, y ese está en Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6 está, búscalo para que veas. Jesús le está dando la palabra de Dios. Escrito está. ¿Ves cómo la palabra de Dios permanece para siempre? No hay nuevo ni viejo ni nuevo. Toda la palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano mío. Jesús vino a cumplir. Jesús es el Verbo, el que cumplió la palabra de Dios. Y no porque haya cumplido la palabra de Dios, ya lo que está escrito ya dejó de ser. No, hermano mío. Hay ciertas cosas de la ley de Moisés que ya no: apedrearte, matar corderos, crucificar, ya todo eso ya no. Latiguear, apedrear, ya no. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto está en Deuteronomio 6:18. Búscalo en Deuteronomio, que Deuteronomio quiere decir segunda ley, nomía, deuto, 2. Deuteronomio, segunda ley. Acuérdate, las primeras piedras fueron rotas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en idolatría, levantando un becerro de oro, haciendo danzas y canciones, y según alabando, bien Caín, levantando altares que no son agradables a Dios. Si el altar mejor que le puedes dar a Dios es la obediencia, tú tienes que hacer un sacrificio vivo. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. 40 días Jesús ayunó, donde derrota. ¿Ves? Donde derrotó, donde su carne ya no vivió Jesús. Por eso siempre decía Jesús: todas las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Espíritu que mora en mí. Hermano mío, el Espíritu de Dios. Todo lo que hizo Jesús, ¿ves? Jesús lo lleva al desierto, y cuando regresa a Galilea, dice la Escritura que regresó con el poder del Espíritu de Dios, hermano mío. Niégate a ti mismo, acércate a Dios, niégate a ti mismo los frutos con los que naciste. Arrepiéntete,
Busca a Dios, busca la llenura del Espíritu de Dios, porque viene Jesús, viene Jesús. Otra cosa, hermano mío, ya vimos los 40 días, ¿verdad? El ayuno de Moisés, de Elías y de nuestro Señor Jesús, y que Jesús vino a salvarnos del pecado y de la muerte. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Y la muerte es por si eres transgresor, porque esa nunca va a pasar, hermanos. La paga del pecado es muerte. Siempre será, aunque esté Jesús hoy. No porque tú sigas a Jesús y tú pecas y tú pecaste y no te arrepientes, hermano. La paga del pecado es muerte. Esa no deja de ser. Pero dice la Escritura, si pecaremos contra Él, abogado tenemos. Entonces, ¿verdad? Hay un arrepentimiento, te acercas a Él y te limpias del pecado que cometes. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso tenemos que estar, hermanos, en esta vida cotidiana, buscando de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios sea poniendo el carácter de Jesús en nuestras personas. Esto no se trata de creerse ser Jesús, esto se trata de ser obediente, amarle con todo el corazón, para que el Espíritu de Dios sea poniendo el carácter de Jesús en nuestras vidas. Ese es el Evangelio, hermano mío. ¿Quién representa a Moisés? La segunda venida viene Jesús. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Porque Moisés murió en el desierto. Murió en el desierto, no entró a la tierra prometida, no entró. Se quedó con toda esa generación en el desierto. ¿Qué pereció en el desierto? Curioso, 40 años en el desierto, ¿ves? 40 años, 40 días de diluvio, 40 días que Moisés ayunó, 40 días que Jesús ayunó, 40 días que Elías ayunó. Todo tiene sentido. Y Moisés representa a los que durmieron en Cristo y fueron resucitados. Entonces Moisés fue resucitado. Te lo digo, hay una cierta escritura, pero te lo digo con la palabra de Dios en Judas 9. Judas 8 y 9, vamos a leerlo, dice la palabra de Dios. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Sabes, hermano mío? Que todo el mundo está, que te reprendo y te reprendo y te reprendo. Si un ángel, hermano, disputó por el cuerpo de Moisés y le dijo, el Señor te reprenda, y Jesús lo vence con un escrito está. Pero ahora a toda la gente se le hace fácil andar reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo. Dice la Escritura, la Escritura dice que hay que vivir y que Él podrá traer todo lo que sea a tu vida, pero si tú vences, Él se apartará de ti. El enemigo vino a engañar, a matar y a destruir. No dejes que nadie te engañe. El ángel Miguel vino a pelear por el cuerpo de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés fue resucitado. ¿A quién representa Moisés? A los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Y Elías a quién representa? A los que estén vivos serán levantados. Elías fue levantado vivo. Elías no pasó muerte junto con Enoc. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 6 al 15 vamos a estar leyendo. Dice la Escritura:
Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Al Jordán, hermano mío. ¿Dónde se bautizó Jesús? En el Jordán. Y se pararon en el Jordán. Ojo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Agarró el manto y se abrieron las aguas, exactamente como el Mar Rojo. Cuando pasó el pueblo de Israel, se abrieron las aguas, el río Jordán se abrió con el manto cuando golpea. ¿Qué quiere decir eso? El bautismo, hermano mío. Pasaron por las aguas del Jordán y Elías fue llevado. Ojo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que te haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando te fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. El 11 aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Tomando sus vestidos las rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Ves? Se parten las aguas del Jordán, en el Jordán se bautiza Jesús, ¿verdad? Y es tomado Elías. Elías representa a los vivos que serán tomados en el arrebatamiento, no en ningún rapto, hermanos, en el arrebatamiento. Ojo, es tomado, ya es tomado, y Elías abre las aguas. De la misma forma pasa por las aguas y empieza el ministerio de Elías. ¿Cómo empezó el ministerio de Jesús? En las aguas del bautismo. ¿Dónde? En el Jordán. Impresionante la palabra de Dios. En el Jordán. El 15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre él, Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Jesús, después de 6 días, o sea, en el 7º día, se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo. Se transfigura, aparecen Elías y Moisés. Los de 40 días de ayuno están la justificación, la santidad y la gloria, que es Jesús, que reúne la santidad, la justificación, el vencer, el traer la vida, el redimir. Jesús. Es por Jesús, hermano mío, no es por nuestras fuerzas, es por Jesús, y porque le amamos, guardamos sus mandamientos. No dejes que nadie te engañe, porque seguimos al que obedeció, no seguimos al que desobedeció, hermano mío. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de que aceptes a Jesús y empieces a vivir una vida acorde a la palabra de Dios, hermano mío, no a lo que te digan los demás. Empieza a leer la escritura y ve cómo todo se cumple. Ahora, gracias a Dios, me dio el entendimiento de por qué les dijo que no gustarán la muerte hasta que no vean el reino de Dios en poder. Ellos vieron el reino de Dios. Se puede decir en miniatura, porque ahora viene en todo el mundo. Ahora viene en todo el mundo. Los muertos en Cristo se levantarán. Los muertos que ya murieron, pero que fueron obedientes y murieron, ¿verdad? Que fueron obedientes, que representa a Moisés, serán levantados primero. Y los que vivimos seremos arrebatados y veremos a Dios en el cielo. Primera de Tesalonicenses 4. Todo tiene sentido. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Dice la escritura.
Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17, dice la escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ves? Moisés representa a los que duermen, porque Moisés murió o durmió en el desierto y fue resucitado. Para que no os entristezcas como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los que representan a Moisés. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. O sea que primero se levantan los que durmieron y luego los que estamos vivos. Moisés representa a los que durmieron y resucitaron. Y Elías representan a los que no murieron, porque Elías no murió y fue tomado en el cielo. Jesús viene y nos encontraremos con Jesús. Primero los muertos en Cristo y luego los que están en vivo, los que están vivos. Esta es una invitación que no debes de dejar pasar. Es una invitación de Dios a tu vida. ¿Para qué? Para que reines por los siglos de los siglos con Dios. Acuérdate, la desobediencia trae muerte y separación. Siempre ha habido separación de Dios. No dejes que tu vida viva una eternidad separado del Altísimo. Seguimos a Jesús. Nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Por lo qué? Por lo que vino a enseñar, lo que vino a vivir, lo que vino a mostrar. Los que vivimos, los hayamos quedado, seremos arrebatados, porque el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, pregunto, ¿dónde está lo secreto aquí? Y está refiriéndose a Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación. Exactamente lo mismo. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, audible. No hay ningún secreto. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ves cómo es lo mismo con trompeta de Dios? Nos vamos a Mateo, ¿verdad? No dejes que nadie te engañe, hay que dar palabra de Dios, no lo que yo piensa o lo que yo crea, no, porque muchos se están dejando llevar por lo que algunos creen y algunos piensan, pero nunca dicen la palabra de Dios. Y acuérdate, escrito está. Escrito está. Ve, Mateo 24, 29 dice la escritura: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, no hay ningún secreto, y la luna no dará su resplandor, no hay ningún secreto, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, no hay ningún secreto. Después e inmediatamente después de la tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Pablo está citando en Tesalonicenses lo mismo de Mateo 24, y Jesús está diciendo que es después de la tribulación, y muchos en doctrinas afuera dicen que antes, no es ni antes, no es ni en medio, es después de la tribulación. Dice Jesús: por causa de los escogidos, hermano mío, se acortarán esos días, pero nadie va a ser quitado. Por eso el amor de muchos se enfriará, hermano mío, porque dijo, ya no vino Jesús, y van a apostatar de la fe. ¿Qué crees que es la apostasía? Quitarse de la fe. ¿Qué es la fe? Dios, Jesús, que vino a cumplir los mandamientos de Dios. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Escrito está. No dejes que nadie te engañe. Y en Hechos lo corroboramos, Hechos 1, del 1 al 11, Hechos 1, del 1 al 11 dice la escritura: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Ves? Dio mandamientos. ¿Cuáles? ¿Otros? Si hubiera dado otros mandamientos, hermano mío, nomás para que te quede claro, si hubiera dado otros mandamientos, hubieran estado escritos aquí. El Espíritu de Dios da mandamientos. El Espíritu de Dios da mandamientos. Jeremías 31, 31, 33, que dice: ahora el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Ya no están escritos en tablas de piedra. Ahora su ley, el Espíritu de Dios la escribe en tu corazón. Jeremías 31, 31 al 33. Léelo, ya lo he dado el versículo. Recibido después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Ojo, 40 días otra vez. En Hechos, 40 días. Moisés, 40 días, y le dieron las tablas de la ley. El Espíritu de Dios, 40 días les da la ley ahora en su corazón, no en tablas de piedra, hermano mío. Santo eres. Mandamientos de sus apóstoles. Se cumple Jeremías del 31 al 31 al 33. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ves? Está citando Jesús Samaria, Jerusalén, del pueblo de Israel, lo mismo que está hablando en Mateo 24. Los que estén en Jerusalén huyan a los montes y hasta lo último de la tierra. ¿Ves? De Adán a Abraham son 2000 años y fue familiar, genealogía familiar desde Set. Adán, Set y toda la genealogía es familiar. De Abraham a Jesús es el pueblo de Israel, la nación, el pueblo de Israel, nación de Israel, la nación que hasta ahorita está el pueblo de Israel ante nuestros ojos. De Jesús para acá son 2000 años, hermano mío, y esto ya es mundial. Si ves, los primeros 2000 años, símbolo; los segundos 2000 años, imagen; y la tercera 2000 años, sustancia. Son 6000 años. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra mundial me seréis testigos. Hoy tenemos que estar viviendo conforme a lo que Jesús vino a enseñar, siguiéndole a Jesús, no siguiendo religiones, no siguiendo lo que le enseñan la gente ni los hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. El 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ojo, una nube le recibió a Jesús. Una nube. ¿Cómo viene Jesús? En una nube. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas.
Cuando se los llevó y se transfiguró, estaban dos varones, Moisés y Elías. Acá dos varones con vestiduras blancas. Está tremendo. Y en Hechos 11 dice, en Hechos 1:11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Santo eres. Y nos regresamos a Marcos 9, y con esto termino. Marcos 9, del 7 al 10, dice la escritura: entonces vino una nube que les hizo sombra, desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién tenemos que oír? A Jesús. ¿Cómo? Con su palabra. Con su palabra, mi amor. El 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendió ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar entre los muertos. Todavía no entendían que Jesús iba a morir en una cruz para dar su vida por ti y por mí. Y resucitó al tercer día. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Este mensaje es para que lo escuches, para que aprendas de la palabra de Dios. Es impresionante la palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe. La palabra de Dios es verdad. Búscale de todo corazón, llénate. Dile a Dios que ponga su espíritu en tu vida y que empiece a enseñarte a leer la escritura. Te va a revelar cosas impresionantes. Dios te bendiga y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida.